No se necesita empezar de cero desde aquí. Se necesita simplemente ensamblar lo que ha conseguido Figueroa. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a La Juega. Han pasado varios días, probablemente algunos ya han desconectado del tema y probablemente vos no has desconectado y por eso entraste al video, así que muchas gracias. He estado pensando, ¿no? en la selección, en qué salió mal, en que si no se dimensionó bien esta eliminatoria contra Guadalupe, seguimos con secuela, en qué sigue deportivamente, si debe seguir o no el fantasma. Entonces he estado molesto, he estado comprensivo, decepcionado, incluso optimista. He pasado por varias cosas y bueno, ahora creo que queda momento de plasmar todo con mayor claridad, al menos en este video. Mira, he estado molesto, obviamente, por quedar eliminado de la Copa de Oro, porque además no se perdió por poco. La imagen fue mala y también molesto porque la afición se llevó la tristeza a casa, tanto los que fueron al estadio como los que lo siguieron en remoto, ¿no? He estado también comprensivo porque no es culpa en realidad del fantasma, escuche, no saquen de contexto. No es culpa del fantasma el estado de forma de muchos jugadores, como la lesión de Smith, la lesión de Jacob Montes, el bajo nivel de los jugadores sin ritmo en su equipo, como Belly, como Moreno, como Arteaga. También tampoco es culpa la falta de brillantez de Bonilla. Lo que sí es culpa del fantasma es la ausencia de Medina y de Niño, que estoy seguro que ya le llegaron todas las facturas correspondientes por no haber llevado a estos chavalos. Pero tampoco quiero entrar mucho ahí porque siempre que se pierde es porque faltó alguien. Así que hay que ser justos. También he estado decepcionado porque yo en realidad quería ver el nivel de la selección que traía un crecimiento y era un buen test probarnos en la Copa Oro, ¿no? Quería que fuera ese torneo de consolidación de cara a, por ejemplo, una potencial segunda ronda en las eliminatorias. Y nada, simplemente ahora te queda que tenés que ir contra Guyana y contra Panamá con el proyecto bastante tocado. Con o sin el fantasma, no sabemos. Y digo que he estado optimista porque solo se puede hacer mejor a partir de aquí, con un ajuste de pieza, con un poquito más de rodaje, pero ya de cara a largo plazo. Uno recibe ese golpe de realidad y piensa, ok, se puede edificar deportivamente en Nicaragua, pero no pronto. O sea, tiene que ser algo a largo plazo porque a corto plazo ha quedado demostrado, como nos han hecho creer, que no es posible ni por lo que nos dicen los spots publicitarios de cara al Mundial, ni por lo que nos hayamos podido ilusionar con la selección cuando jugaba bien y daba mejores resultados. Porque hemos visto facetas en las que la selección juega bien y pierde y nos vamos contentos. Pero ahora está como estancada, ¿no? El desarrollo del fútbol que venía haciendo. Y bueno, quiero empezar también o continuar con las declaraciones post partido del fantasma cuando elimina a Guadalupe en Nicaragua, en donde dice que el plan era hacer un gol antes del minuto 25. Entonces yo digo que le avise, ¿no?, a la gente de que si no se hace el gol al 25 se pueden ir a su casa porque no vamos a tener ese colmillo competitivo para darle vuelta a la situación. Se le vio que se rindió con el 1-0 en contra y que ya directamente con el 2-0 global era para apagar las luces y cada quien a su casa y se ahorra pues la salida. Vimos una nula capacidad de reacción desde el banquillo, desde los jugadores, desde los revulsivos. Luego vino y acusó al cansancio de los jugadores que vienen de Europa, pero bueno, ya sabes que vienen de Europa. Siento entonces que se pudo haber planeado mejor todo de cara al rendimiento del equipo en general. También dice el fantasma, el sistema está mal hecho porque Costa Rica jugó contra Belice y le hizo 7. Bueno, a ver, independientemente de cuántos le haga Costa Rica, sabes que Nicaragua juega contra Guadalupe porque se hizo un ranking por punto, deportivamente. Puede ser que esté horrible la fase de grupo hecha sin visita recíproca. Mal, a mí me parece fatal. Sin embargo, pues, Jamaica y Honduras pasaron en el grupo, obviamente quedan en un mejor ranking que el tuyo. Trinidad y Tobago hace mejor puntuación en su grupo, Costa Rica hace mejor puntuación, Guatemala también.
Entonces Nicaragua quedó séptimo en este ranking y mala suerte que era 1 contra 16, 2 contra 15, 3 contra 14 y así hasta que toca en medio, ¿no? El séptimo contra el octavo y ni modo, a Nicaragua le tocó el más difícil de lo de la segunda tabla. Y por eso, por quedar dentro de los mejores 7, tuvo la vuelta en casa. Trinidad y Tobago quedó como el mejor dentro de los últimos 8, le tocó la vuelta afuera y esa fue su penitencia. Sin embargo, hay que decir que Fantasma te tocó Guadalupe porque si le ganaba a Cuba, no solamente clasificaba a cuartos de final en la Nations League contra Estados Unidos, creo que jugó Honduras. También iba a tener, obviamente, un mejor ranking y quizás así te tocaba Belice o San Vicente y Granadinas, como le tocó a Jamaica, o Bermudas, que le tocó a Honduras. Y entonces, bueno, o sea, en este caso sí es injusto, pero al final tiene su porción grande de gracias a lo que haces deportivamente. Y tiene razón también cuando dice que no tiene sentido que los de la Liga A no clasifiquen casi todo. Porque luego en la Liga B, como El Salvador, por ejemplo, que le ganó a Villa Progreso y a Anguila, pues se clasificaron desde la Liga B. Pero es raro, porque luego viene el Fantasma y saca pecho de que hace 2 años, cuando estuvo en Liga B, clasificó a la Copa Oro mediante esa vía y bueno, ya sabemos, fue descalificado por lo de la nacionalidad de Richard Rodríguez, partido de alineación indebida y todo eso. Sin embargo, se contradice, ¿no? Porque primero dice, yo ya clasifiqué a este equipo a Copa Oro hace 2 años y luego dice, es injusto que los que están en Liga B clasifiquen. Entonces, bueno, hay un poquito más de lógica, ¿no? A la hora de defenderse, es verdad, se estaba defendiendo ante los periodistas y cuando no dice estas ligeras incongruencias, pues le está llamando estúpidos, ¿no? Como les dijo. Bastante agresivo y bueno, eso mancha su imagen, ya lo sabemos. Y ya sabíamos que a la hora de la hora, si tenés un revés, un resultado malo, muy malo como este, al mínimo roce pues iban a saltar chispas y en este caso pues cuando dirigís a Nicaragua lo único que tenés garantizada es la derrota. Pero bueno, tuviste un partido de ida contra 10, un partido de vuelta en casa contra Guadalupe y no le hiciste daño. Entonces, si no haces nada de méritos en esta situación, no mereces ir a la Copa Oro porque a la hora de la verdad, a la hora de la hora, doblaste las muñecas y... ¿escucharon eso? Y aquí, o en general en la prensa nicaragüense, se hizo énfasis en la importancia de esta eliminatoria. Y no se perdió por detalle, se perdió por mucho, tanto en resultado como en sensaciones. Daba la impresión de que si se jugaban 50 minutos más, igualmente no iba a caer ese gol del descuento de Nicaragua. Está ahí llorando porque a Guatemala le tocó Guyana, pues entonces vení y le ganás a Guyana en junio, en la eliminatoria. Demostrar entonces que es fácil jugar contra Guyana. Porque capaz es el equipo de no ganarle a Guyana y luego, obvio, perdés contra Panamá, que es lo más lógico. Y adiós al Mundial, te quedas con las manos vacías, que es lo más probable que pase. Pero tenemos la ilusión de ir a esa segunda ronda por primera vez. Y bueno, hablando del Mundial, ¿cuántas veces ha ido al Mundial un equipo de CONCACAF que no haya ido a la Copa Oro inmediata? Ya les digo yo, ya investigué, 0. No hay ni un solo equipo, ninguna selección que haya quedado fuera de Copa Oro que haya ido luego al Mundial. Estuvo así de pasarle a Jamaica, que no fue a la del 96, que era más o menos por invitación y tal. No fue a la del 96 y sí fue al Mundial del 98, pero es que fue luego a la Copa Oro de enero del 98. El Mundial fue en junio del 98. Así que Jamaica más o menos estuvo ahí a punto de no ir, pero al final clasificó y estuvo ahí en el grupo con Japón y con Argentina, creo. Bueno, entonces, matemáticamente, sobre la mesa, 15 boletos a la Copa Oro. Porque bueno, está el de Arabia, ¿no? De invitación. Y para el Mundial hay 3, en el mejor de los casos 5 con el repechaje. ¿Por qué me invitas a mí a pensar que si no coges uno de los 15 boletos para ir a Copa Oro, cómo puedo pensar yo que va a agarrar uno de los 3 para ir al Mundial? O siquiera para ir al repechaje. Me cuesta, déjame dudarlo. A esta hora, 10 minutos ya del video, saber quién sigue aquí, pero muchas gracias, te lo repito.
Entonces me queda la sensación de que el fantasma no puede ya potenciar a esta selección. Puede construir un refugio ahí que te proteja del viento, del frío, donde puedas almacenar tus latitas de sopa, de lentejas, lo que sea. Pero nunca va a poder construir un hogar. Espero se entienda la analogía. Nunca va a poder construir un hogar así con jardín, con ventanal, con yo qué sé, con buena iluminación. Entonces ya directamente que se olvide del mundial, que saque el mundial de su discurso. Obviamente queremos que lo dé todo la selección en estos partidos y luego en la potencial siguiente ronda, porque para CONCACAF nunca va a ser tan fácil ir al mundial como esta vez. Así que bueno, espero que se haga lo prácticamente imposible, porque bueno, si le metes cabeza, te das cuenta que es prácticamente imposible, porque tenés ahí arriba peleando por ese boleto Panamá, que no le puedes meter mano, diría, Honduras, que es superior, tenés a Costa Rica, que es mucho mejor, tenés a Jamaica y por suerte no tenés a Guadalupe porque no es parte de FIFA. Entonces, no basta con hacer un pequeño repaso para saber que Nicaragua no está dentro de los principales candidatos para ir al Mundial, porque además tenés ahí a Guatemala, que es más o menos de tu nivel, pero yo creo que Guatemala es superior a Nicaragua. Surinam es superior a Nicaragua hoy en día. El Salvador está ahí más o menos. Y bueno, por ejemplo, Cuba te quitó el avance en la Nations League y Cuba luego pierde 6-1 en el global contra Trinidad y Tobago. Entonces no es suficiente con patriotismo, vamos a morir por esta camiseta, porque eso es un lema de todas las selecciones. Entonces todo lo que fue inversión ahora es dinero que se tiró al fuego. ¿Por qué? Porque no hay rédito. Entonces cuando perdés y se te cuestiona, no esperes que te aplaudan. No vimos garra, no vimos idea futbolística. Tuviste todas las facilidades y ahora decime cuál fue la justificación. En vez de decir, hola, país, lamento haber quedado eliminado, los jugadores están tristes, lo pudimos haber hecho mucho mejor, estamos de cara a unas puertas de una ronda eliminatoria para ir al Mundial y queremos hacerlo mejor por ustedes, para vengarnos de lo que estamos experimentando, esta rabia, esta frustración, convertirla en motivación para devolverle algo así, ¿no? Un discurso hecho. Pero no, vení y te venía a defender, vos que sabés, vos no sabes nada de fútbol y más cosas que se vieron en esa rueda de prensa. Entonces yo siento que no hay colchón ya, que se te quemaron las manos tratando de sacar el pan. Y se tenía que justificar, disculpar con el pueblo nicaragüense aficionado al deporte. Y sin embargo, pues vino y ofendió a la gente que estaba ahí presente. Se estuvo hablando también varios días de los posibles candidatos para reemplazar al fantasma, pero primero hay que decir que a 8 de abril el fantasma sigue en el cargo porque probablemente haya que pagar una indemnización de terminación de contrato bastante alta. Ya hablamos algún día del salario de 19.000. Se dice, no, es que a mí no me gusta hablar de los salarios, pero se dice que $19.000 cada mes se lleva el fantasma. Entonces imagínate que la terminación de contrato pues debe ser bastante alta también. Y no solo que tenés que hacerlo a un lado, sino que luego tenés que traer a alguien que siga con este proyecto. Se habló del Chino Recoba, buen jugador, la trayectoria en Nacional de Uruguay, bueno, más o menos ahí nadie tiene claro de que lo que ha hecho con Nacional lo pueda trasladar con una selección y con una selección de tan pocos recursos como Nicaragua. Otoniel Olivas en un momento óptimo, pero a ver si lo puede sacar del tren. Rafael Dudamel, ex técnico de Venezuela, bastante respetado en las categorías inferiores de Venezuela, le dio una identidad a la Vinotinto, sin embargo nunca logró ese paso adelante que se le esperaba, ¿no? Jorge Luis Pinto, dicen que pide más del triple de lo que gana el fantasma ahora, y entonces por ahí yo lo veo inviable. Me gustaría, la verdad, si yo pudiera elegir y estuviera económicamente posible, probablemente esa sería mi opción. También se habla de mexicanos, ¿no? Ya sabemos que la federación, la liga está ahí comandada por mexicanos. Entonces se habla de Nacho Ambriz, que su último proyecto que recuerdo fue en el Huesca, donde no le fue nada bien en segunda división de España.
Jimmy Lozano, que viene de una catástrofe con la selección mexicana, probablemente sea un buen siguiente paso, el Jimmy Lozano, pero no lo veo, no veo que tampoco puedan dar ese salto. Y otra opción que me gusta, que sonó, es Gareca, que está recién despedido de Chile, encaja, porque él tiene un gran rango, pero viene de capa caída con Chile. Entonces sería pues una situación interesante, porque a la gente de repente le interesaría ver qué hace Gareca con un proyecto interesante, pero limitado como Nicaragua, así como a la gente le interesaba, por ejemplo, qué podría hacer Bielsa con Uruguay. Son diferentes niveles, obviamente, pero sería algo similar, ¿no? Como que la gente diría, oh, la Nicaragua de Gareca. Y a Gareca le viene bien, sería muy caro también, obviamente, sería mucho más caro que Jorge Luis Pinto, imagino, pero a Gareca le vendría bien un proyecto que revitalizar, porque así revitaliza él su carrera, que viene de no llevar a Perú al Mundial, de cambiarse y hacerse el traidor por irse con Chile, ser un fracaso con Chile, porque Chile está de último en la eliminatoria mundialista y con muy pocas opciones y con el peor calendario posible, porque tiene ahí que le queda Argentina en Argentina, le queda Brasil en Brasil y le queda Uruguay en las últimas 4 fechas. Ah, y Bolivia en Bolivia. Ese es el calendario de Chile. Entonces, nada, para concluir ya 17 minutos. Por juego, Nicaragua ha bajado su nivel. Por suerte, el técnico que llega, si es que se va el fantasma, que yo creo que va a continuar, por suerte, esa persona que releve al fantasma recibiría esta herencia y seguiría con los 2 pies en la eliminatoria, dispuesto a clasificar a la siguiente ronda, porque con ganarle a Guyana creo que basta con ganarle a Guyana para clasificar. Y lo bueno para el fantasma o para el próximo técnico es que no se necesita empezar de cero desde aquí, se necesita simplemente ensamblar lo que ha conseguido Figueroa. Y ya está, chicos, gracias por llegar hasta aquí, mucha fidelidad de parte de ustedes. Saludo a Alex Martínez, al Conquiguía Viajero, a Diego, a Marco, a mi madre, a todo el mundo. Gracias, chao.